Bueno, niños, muy buenos días, contenta de iniciar una nueva clase más con ustedes y dar comienzo, digamos, a la clase de Ciencia Natural en segundo año A. Bueno, para comenzar vamos a hacer entonces un pequeño recuento de lo que hemos estado estudiando. ¿Alguien recuerda qué es lo que hemos estudiado? Los estados del agua. Ya, Está del agua estudiamos líquido gaseosos. ya líquido, gaseoso y sólido, que eran los estados del agua. Estudiamos también sus Sus cambios. Solidificación y Está como robótica. evaporación. sus cambios de estado, pero también sus características, que es lo primordial. Vimos las características del agua, digamos los estados del agua y también los cambios que sufre de un estado a otro. Hola, Elizabeth. Pues trampa. Está también con solidificación. Sí, También eso el estado parece del lo agua. que es los cambios de estado. Muy bien, excelente. Qué bueno que ustedes lo recuerden, chiquillos. Ya, no se le Así escucha muy es bien. mucho más fácil poder repasar. Ya Espera un se le momentito, escucha robótico. ya voy a subirle entonces el volumen. Y también se le queda. Debe ser la señal de internet. Obvio, hasta además se me Espera. sale. ¿Ahora sí? ¿Se escucha bien? Sí, pero se queda súper mal. Puede ser un poquito un tema de internet, chiquillo, así que esperemos que ojalá no tengamos más inconvenientes. En lo internet. Ya, para empezar entonces, sí, no ha estado muy bueno el internet. Ustedes saben que en Quintero es un poquito más complicado, pero vamos a tratar de hacer la clase lo más, digamos, natural posible y que puedan entender todos y no me quede pegada como un robot, como dicen ustedes. Ya, chiquillos, entonces, lo primero que vamos a ir recordando es qué es el agua y cuáles eran sus características principales. Dijimos que el agua era un elemento vital para el ser humano, porque si no tenemos agua, no podemos vivir. También es importante para todos los seres vivos, tanto las plantas como los animales. Un ser vivo no puede vivir sin agua más de 3 días, porque necesita hidratarse, es parte de su alimentación. Por ello, es que el agua es un elemento vital, por eso se le dice vital, porque es demasiado importante. Y este elemento tiene diferentes características y las estuvimos estudiando. ¿Alguien recuerda alguna característica del agua? Es insípida. Es Ya. inodora. Es insípida. Insípida significa que no tiene sabor. También dijeron que el agua es inodora. Inodora significa que no tiene Y es transparente. olor. Es transparente, excelente, chiquillos. El agua es transparente, no tiene color propio, sino que el agua natural es transparente. De repente nosotros en la naturaleza la vemos un poco más oscura porque a veces por el tema de la contaminación o donde esté esta agua está un poco más turbia o por lo, digamos, el reflejo Tampoco del tiene sol. una forma propia. No Es, tiene forma propia, excelente. Porque al no tener forma propia, cuando está en estado líquido, se adapta a la forma de el recipiente en el cual nosotros la coloquemos. Entonces ya tenemos que es insípida, dijimos que era inodora, es transparente, no tiene forma propia. Y hay una característica que se acuerda que hicimos un experimento cuando colocamos sustancias. Sí, tía. Ya. El agua también puede disolver algunos objetos o algunos elementos. ¿Cuáles eran los que nosotros podíamos disolver? ¿Se acuerdan? La sal. Ya, sal, muy bien. El azúcar. Aceite. El azúcar. El ¿El azúcar. aceite se puede disolver? No. No. Se queda arriba. Sal, azúcar. La harina. Harina.
La harina también cuesta un poquito más, pero sí se disuelve. Y otros elementos igual, como los dijimos, los jugos en polvo que le echamos, o algún jugo líquido cuando echamos, digamos, el juguito de una naranja natural o de limón, igual se puede disolver en agua. ¿Quién me tenía una consulta por ahí? ¿Quería hablar, Renato? Sí, la otra era el aceite. El aceite y, digamos, el petróleo, los combustibles son elementos que no se pueden disolver, que quedan, digamos, como su densidad es más liviana, quedan arriba del agua. Son elementos que no se disuelven. Eso es bueno recordar. Entonces tenemos ya esas características del agua. Y después, como ustedes mencionaban, vimos los estados del agua. ¿Cuáles eran los 3 estados? Sólido, líquido y gaseoso. Muy bien, chiquillos, me deja súper contenta. Pensé que le iba a costar un poquito más, como estuvimos de vacaciones, de repente la mente se distrae y se puede olvidar y me quedo muy contenta porque ustedes todavía lo recuerdan. Entonces tenemos 3 estados, dijimos sólido, líquido y gaseoso. También lo podemos encontrar en la naturaleza. ¿Alguien me puede decir, digamos, el agua en estado líquido en la naturaleza, dónde la encontramos? El mar. El río, lago. La mar. ¿Qué más? Río. ¿Ríos? Lagos. En los lagos, muy bien, en los estanques, en los charcos, eso lo encontramos en estado líquido, excelente. ¿Y el agua en estado sólido, dónde la podemos encontrar? ¿En la En naturaleza? el hielo. La nieve. En la nieve, Ya, el hielo, en la nieve, Antártida se puede encontrar el agua sólida. ya. En los Oye, mi cumpleaños. glaciares. Ah, Sí, feliz Elizabeth, sí, me acordé yo que hoy día estaba de cumpleaños, un pajarito me sopló por ahí. Así que para ratito, después de la clase, vamos a cantarte cumpleaños feliz, no te preocupes. Cumplo Ya 8 recién. 8, que estás muy grande. Entonces, dijeron en los glaciales, la nieve, en el hielo, que está en la Antártida, decían también. Y también lo podemos encontrar en la forma de lluvia, pero se llama granizo, que está ahí en estado sólido, cuando hace mucho frío y en vez de caer las gotitas de aguas, en las nubes cuando se condensa el agua y hace mucho frío, pues caen en forma congelada y como unos pedacitos de hielo pequeñitos. Y eso se le dice granizo. Y eso igual está en forma sólida. ¿Y el agua la han visto alguna vez en estado gaseoso? ¿Dónde la encontramos en la naturaleza? Las nubes. En las El vapor. nubes. El Ya, el vapor también. vapor. Sí, excelente, chiquillos. Muy bien. Y por último, vimos los cambios de estado, que era cuando nosotros queríamos que pase de líquido a gaseoso, o de gaseoso a líquido, o de líquido a sólido, y así sucesivamente. ¿Alguien recuerda cómo se llama cuando nosotros aplicamos calor? Porque todos estos cambios ocurren cuando nosotros aplicamos calor o aplicamos frío. Entonces, si yo aplico calor, digamos, cuando el agua está en estado sólido, como un cubito de hielo, y yo le aplico calor y quiero que pase a estado líquido, ¿recuerdan cómo se llama ese cambio? No. La solidificación. No, eso es cuando pasa, cuando se aplica frío. Fusión. Fusión, ahí muy bien, Victoria, fusión. Cuando yo aplico calor, en este caso, y está en el cubito de hielo y se empieza a derretir y a convertir en agüita, este cambio se llama fusión. Después, si aplico nuevamente calor, y este está en estado líquido, y yo quiero que pase a estado gaseoso, ¿qué pasa con esta agüita si yo la pongo, digamos, al sol? ¿Cómo se Vaporización. llama ese cambio? Muy Solidificación. bien. Vaporización, imagino. No, vaporización o evaporación. Cualquiera de las dos esas están correctas. Entonces, de estado líquido a estado gaseoso, como le aplicamos calor, se llama evaporación o vaporización. Exacto. Entonces, ahora sí, si aplicamos frío,
Ahora sí, ya estamos en estado líquido y quiero que pase a estado sólido, o sea, de agua, yo quiero que pase a sólido. ¿Cómo se llama ese proceso? Ahí me habían dicho algunos. Solidificación. Solidificación, Condensación. muy bien. Exacto, muy bien. Y la última, si está en estado gaseoso, así, flotando en el aire el gas, y quiero que pase a estado líquido, ¿cómo se llamará ese proceso? Una Condensación. condensación. Excelente, muy bien, chicos. Estoy demasiado contenta porque ustedes están recordando todo lo que hemos estado estudiando. Y eso me deja bien que el contenido está bien pasado, que lo hemos pasado correctamente y se ha sido un poquito más fácil. Todo eso lo estuvimos viendo, las características, los estados y también vimos los cambios de estado. ¿Por qué es importante recordarlos, chiquillos? Porque la próxima semana, el miércoles 30, vamos a tener una evaluación que es teórica, lo mismo que hemos estado haciendo el IRMI, una prueba pequeñita sobre lo mismo que estamos viendo hoy, sobre las características del agua, sus cambios de estado y también los estados del agua. Esas tres cosas van a entrar en la evaluación, el IRMI, el otro miércoles 30 de septiembre. Y posteriormente vamos a empezar a estudiar también el ciclo del agua y qué importancia tiene el agua, sobre todo su cuidado, porque sabemos que existe la gente que contamina este elemento vital y tenemos que cuidarlo. Por eso es importante recordarlo. Entonces, para ir haciendo y viendo lo que hemos estado repasando hasta el momento, yo les tengo preparado aquí un PowerPoint, el cual tiene preguntas para que todos ustedes participen. Aquí les voy a compartir pantalla. Esperen un poquitito. ¿Lo pueden ver, chiquillos? Sí. ¿Se puede ver? Ya, qué bueno. Eso quería estar clara, que puedan ver la pantalla que está ahí encima. Algo Vamos azul, sale. Sí, algo azul, pero es un PowerPoint que tiene algunas preguntas y les voy a ir consultando, así que tienen que estar atentos. Voy a ir a agrandarlo para que lo puedan ver bien. Ya. Entonces, si repasemos lo que hemos estado aprendiendo. Vamos con la primera pregunta. Julieta Soto, te tengo en la pantalla a ti para que me respondas la primera, Julieta. Después le va a tocar a la Victoria y después a Raimundo. A ver, dice así Julieta, dice, ¿qué es el agua? A, un recurso vital para los seres vivos. B, un elemento que daña a los seres humanos. O C, un recurso no renovable. Julieta. La Excelente, muy bien. El agua es un elemento vital, como lo dijimos al comienzo, ¿Y ya puede para venir? los seres vivos, porque sin él no existe vida. ¿Puede venir? Vaya nomás. ¿Ah? ¿Puedo participar yo de este ahora? Después de Raimundo te va a tocar a ti, Vicente. Y ahora vamos con la señorita Merino. Dice así. El agua, tales como el río y mar, se encuentra en estado A, sólido, B, líquido, C, gaseoso. El río y el mar, B. B. Excelente. El río y el mar se encuentran en estado líquido. Correcto, muy bien. Vamos, señor Raimundo. Dice así, ¿qué significa que el agua sea inodora? A, sin olor. B, sin sabor. O C, sin color. Ah, Correcto, sin olor. Es correcto lo que dice. Muy bien, excelente. Ahora sí, Vicente Gamonal. ¿Cuál de los siguientes elementos se disuelve en el agua? A, el petróleo. B, las piedras. C, el azúcar. C.
Muy bien, correcto. El azúcar es un elemento que se disuelve en agua al momento que lo revolvemos, se disuelve completamente. Muy bien. Señorita Lía, ¿está por ahí? Sí. Ya, la número 5 es para usted. Dice ahí, un cubo de hielo se encuentra en estado A, líquido, B, sólido o C, gaseoso. El hielo, un cubito de hielo. B. Correcto. B. El cubo de hielo se encuentra en estado sólido. Muy bien, Lía. Señor Eduardo, ¿lo ves por ahí? ¿Está por ahí, Eduardo? Sí. Ya, Eduardo. La número 6 tienes que responderla tú. Dice así, ¿cuál de las siguientes alternativas es una característica del agua? Uy, se movió un poquito, pero dice así. A, es helada. B, es de color azul. O C, es transparente. ¿Es transparente? ¿Cuál de esas ¿La tres? C? Muy bien, Eduardo, excelente. Qué Profe, bueno que te hayas acordado. Era la profe, C, transparente. Elizabeth, dime. quiero hacer una. Sí, sí, hay más preguntas y a todos les va a ir tocando. Vamos con la número 7. A ver, ¿quién está atento por ahí? Isidora Chama. Isi Chama, te toca la número 7. Después le va a tocar a Sebastián Núñez. Era, ya. Vamos con la 7, Isidora. Dice ahí, observa atentamente estas imágenes que yo tengo aquí y dice, ¿a qué característica del agua se refiere? Mira, ahí hay un vaso de agua, de vidrio, tenemos una botella y un jarro con agüita. Entonces, ¿a qué característica del agua se refiere? A, que no tiene forma definida. B, que escurre. O C, que fluye. De acuerdo a las imágenes. Mira los diferentes recipientes que tiene el agüita. Están diferentes recipientes. Correcto, Isi. Eso significa, estas imágenes muestran que el agua no tiene una forma definida o no tiene una forma propia, sino que se adapta a la forma del recipiente. Correcto, Isidora. Muy bien. Ahora sí, señor Núñez. Vamos con la siguiente. Y después la Elizabeth, acuérdese. Cuando el agua pasa de estado sólido a líquido, este cambio se llama, acuérdese, sólido a líquido. O sea que le aplico calor. A, se llamará evaporación. B, fusión. O C, condensación. B. Fusión. Muy bien, Sebastián, excelente. De estado sólido a líquido, como aplicamos calor, se llama fusión. Ahora sí, Elizabeth. Ya, vamos a ir de Vicente Gatica después de la Elizabeth, ¿ya? Ya. Elizabeth, atenta. Dice, cambio del agua de estado gaseoso a líquido. Si está en gaseoso, pero que pasa a líquido, yo apliqué frío. Entonces, este cambio se llama fusión, condensación o solidificación. De gaseoso, de gas, a líquido. Vamos, yo sé que tú puedes, Elizabeth. Está el gas en el aire y este empezó a enfriarse y se empezó a juntar esa nubecita. ¿Cómo se llama ese cambio? Ay, tenía el micrófono apagado. Ahora sí, Elizabeth. Pues, fusión. No creo que sea fusión porque la dijo
la dijo Sebastián. Condensación. Condensación. No lo digan. ¿Cuál es, Elizabeth? Vamos, Elizabeth, tú puedes. Creo que la B. Correcto, es la B, condensación. De gas, cuando está flotando en el aire el gas, entonces empieza a aplicarse frío, este se condensa, se junta. Y ese estado se llama condensación. Ay, lo siento, tenía el Correcto, micrófono Elizabeth. apagado. Ahora sí, señor Gatica. ¿Está por ahí el señor Gatica? ¿Está Vicente Gatica? Sí, está con el micrófono apagado. Ahí va a hablar, Ahora parece. está con el micrófono prendido. Ya. ¿Listo, Vicente? Ya, el siguiente dice así, mira. ¿De qué forma es posible observar el agua congelada en la naturaleza? ¿Dónde observamos el agua congelada en la naturaleza? A, en los ríos, B, en los estanques, o C, en los glaciares y nieve. ¿La C? Correcto, muy bien. Y cuando el agua está congelada o en estado sólido, lo podemos observar en la naturaleza, en los glaciares y en la nieve. Correcto, excelente, chiquillos, estamos pero súper bien. Vamos a la última pregunta. A ver quién estaba atento, que estaba calladito y pendiente y que no haya participado. A ver, Mateo. Mateo, está ahí pendiente. Ya, Mateo, esta es la pregunta para ti. ¿Qué le ocurre al aceite al momento de juntarse con el agua? A. No se disuelve el aceite en el agua. B. ¿Se disuelve el aceite en el agua? O C. Ninguna de las alternativas. La B. Acuérdate del aceite. ¿No se disuelve en el agua o se disuelve en el agua? Haz la A. La A, correcto, muy bien. El aceite no se disuelve en el agua, porque se De hecho, acuerdan un que día hicimos el probé experimento. tía y ¿Ya? solo como que hizo esto. Lo dio vuelta Sí, y ¿ya? sí, y yo decía, ¡oh! Porque se hacía como para arriba. Mire, si cuando uno generalmente coloca el aceite y uno lo bate, así empieza a ver que las partículas del aceite se separan un poquito, quedan como gotitas, pero al momento de dejar de batir, empiezan a juntarse nuevamente y se coloca en la parte arriba del vaso de agua. No se mezcla. Uno lo puede batir, pero generalmente cuando deja de batir, se vuelven a juntar y no se mezcla con el agua. Entonces, el aceite es un elemento que no se disuelve en el agua. Entonces, chiquillos, yo estoy súper contenta porque la mayoría pudo responder bien. Y estas mismas preguntas que estábamos haciendo ahora en clases son las que algunas van a aparecer en la prueba la próxima semana. ¿Hay alguien que tenga alguna duda, que algo le cueste aprender para que podamos resolverlo y volver a repasarlo? No tiene que tener miedo. Es importante que siempre resuelva sus dudas. Así nada queda pendiente. Lo único que yo noto mucho que de repente puedan tener un poquito más complicado son los cambios de estado. Que podíamos recordarlo un poquito, los cambios de estado, y yo se lo voy a mostrar para que quede bien recordado y no les cueste tanto poder verlo, chiquillos. Yo creo que eso es como lo un poquito más complicado que pueda costarles recordar, pero yo creo que si lo vemos un poquito más a fondo, no va a haber ningún problema. Aquí tengo los Pero- cambios de estado. Que le voy a mostrar una imagen chiquitita. Profe, Dígame, Elizabeth. y eso que todavía recuerdo sobre los videos del camaleón. Sí, pues estábamos estudiando sobre los videos y eso es importante que igual les sirven para estudiar para la prueba. Los videos y así sea más entretenido. Aquí yo les tengo los cambios de estado, se lo voy a mostrar lo mismo que yo le mostré unas semanas atrás, pero para que lo recordemos, yo lo voy a poner aquí. ¿Pueden verlo? Sí, tía. Ya,
Ay, qué bueno que lo puedan ver. Entonces, dice así. Dice, los cambios de estado, cuando dijimos que se aplicaba calor y está en estado sólido y queremos pasarlo a líquido, este cambio se llama fusión. Recordar, cuando aplicamos calor, sólido a líquido se llama Fusión. Fusión. Exacto, recuerde eso, eso es importante. Fusión. Sólido líquido, fusión porque aplicamos calor. El siguiente, cuando pasamos de estado líquido a gaseoso, también aplicamos calor. Este cambio se llama vaporización o evaporación. Muy bien. Y por último, vamos a ir viendo los últimos, cuando aplicamos frío. Dijimos que está en estado líquido, como esta copa de agua, y yo lo quiero, digamos, lo meto al refrigerador, al freezer, y el agua se convirtió en estado sólido. Este cambio se llama, ¿alguien recuerda? Solidificación. Correcto, muy bien, solidificación. Y por último, cuando está en estado de gas y yo le apliqué frío y se convirtió en estado líquido, ¿cómo se llama ese último proceso? Condensación. Bien, chiquillos, condensación. Eso es fácil recordar porque nosotros vamos a ir viendo algunos de estos mismos cuando veamos los, digamos, el ciclo del agua. Cuando la nubecita se condensa, digamos, salen las gotitas de agua de la nube, eso se llama condensación. Dígame. ¿Por qué salía un cuadro que decía Isicha? Es que eso es Isidora Chama, pero eso es lo que aparece aquí cuando yo tengo, digamos, quiénes son los que están hablando. Me aparecen al tiro, pillados. Tía, Dígame. es que de líquido gaseoso eso es una vaporización. De líquido gaseoso, vaporización o evaporación. Cualquiera de los dos está correcto, mi niño. Ya, y vamos entonces a ver. ¿Se acuerdan de esta misma imagen? Sí. Ya, ahí era practicar. Claro. Perdón, se me fue. Entonces, recordemos, de sólido a líquido, ¿cómo se llamaba? Una Sólido. fusión. Fusión, correcto, Fusión. fusión. Entonces, ahora, de líquido a sólido. Solidificación. Solidificación. Correcto. Y ahora, de gaseoso a líquido. Evaporación. Condensación. Condensación. Y de líquido a gaseoso. Vaporización. Correcto, muy bien, chiquillos. Eso era lo único que teníamos que recordar un poquito más porque podría ser un poco más difícil, pero lo veo que ahora está sumamente superado y lo vieron bien. Entonces, ¿ninguna consulta, chiquillos? ¿Todo bien? ¿Todo ok? Bueno, cualquier cosa, duda, consulta. A ver, dígame. Yo, profe. ¿Quién me estaba diciendo ¿Qué yo, profe? significa inodoro? Inodora significa que no tiene olor. Cuando tú te la acercas, el vasito de agua a la nariz, no le percibes ningún olor. El agua natural, por supuesto. El agua de la llave puedes encontrarle de repente un olorcito a cloro, pero el agua natural no tiene olor. Eso significa pero el agua inodora. así con cloro, así como el de las piscinas, tiene como olor. Sí, pero eso es el agua natural es inodora, el que nosotros estamos estudiando. Generalmente ya el agua cuando es procesada, la de la llave, la de las piscinas, tienen de repente olor porque ese no es agua natural. Ya tienen otros elementos. Y le digo que un día tomé un agua cuando iba a karate. Me trajeron un agua que no era agua así sin olor. Tenía como olor a yogur, algo así, era como dulce. ¿Algún sabor tendría? ¿Algunas gotitas de alguna frutita? Hay algunas que son aguas saborizadas,
Y De entonces ahí se Santiago. puede largar un olor. Pero en sí, el agua natural del que estamos estudiando es inodoro. ¿Ya? ¿Alguien más? ¿Otra consulta por ahí? Tía. Tía. Dígame, Julieta. ¿Cuánto falta? Espérame, déjame escuchar a la para Julieta y ahí terminar la después los demás. Nada, casi nada. Un par de minutitos hicimos cortita la clase hoy día. Ya. Entonces, chiquillos, me quedo tranquila de que ninguno más tiene alguna duda. Entonces, chicos, les recuerdo, yo ayer le mandé a los papás un mail con la información de la evaluación en LIRMI. Va a ser el próximo miércoles 30 de septiembre a las 5 de la tarde y va a tener hasta las 7 para responder la prueba. 2 horas, pero la prueba es cortita, así que no va a tener ningún problema y yo creo que le va a ir excelente como lo vimos hoy. Y después vamos a tener otra cosa pendiente que se los quiero mencionar. Vamos a hacer un trabajo más práctico. Como les comentaba, vamos a hablar del ciclo del agua. Y esa evaluación, que va a ser más o menos en octubre, o el 10 por ahí de octubre, va a ser que ustedes tengan que hacer un trabajo manual sobre el ciclo del agua y me van a tener que enviar después, posteriormente, un pequeño video diciéndome cómo funciona el ciclo del agua. Pero eso también lo vamos a estudiar en clase. Así que hay harto tiempo. Lo único que les pido es que estudien para la próxima semana la prueba. Dígame. Dígame, Elia. Cuando la prueba ya esté en el LIR, pone las pruebas, ¿cuánto tiempo tenemos para hacer la ¿Ya? prueba? 2 horas, mi niña. 2 horas. De las 5. Se quedó pegado. Profe, hay que hacer una maqueta. Es una prueba. La profe está hablando de otra cosa, porque íbamos a hacer un trabajo del ciclo del agua. Eso puede ser una maqueta. La tía dijo que era una prueba, no era un trabajo, era una simple prueba. Sí, pero es la prueba y hay que hacer un trabajo, que puede ser una maqueta. Entonces son las dos, pues. Estamos solos, nos abandonaron. Navarro es la hospedadora. Ya, chao, ya puedo salir. Aquí, ya no quiero clases. Ya. Digan presente cuando yo diga. ¿Quién vota que no quiere clases nunca más? Cumpleaños. Oigan, están saliendo cosas abajo. Lo bueno que dejaron la cámara grabando. Adiós. ¿Quién vota que no quiere clases? Oigan, salieron cosas abajo. ¿La qué cosa? No tiene nada, que hablas muy bajo. Esperemos a la tía. Falta para lo que tengo que irse nomás. Renato se quedó pegado y no se entendió nada de lo que dijo. Bueno, hay que aprovechar el bus. Están quedando pegados todos. Quizás la profe lo intentó sacar, pero se salió. Tu internet, Cata, porque a mí me aparecen todos moviéndose. Buenos días, acabo de llegar a esta clase. Buenas tardes. ¿En qué pedo? Ya, chao, yo me voy a... Ya, yo me voy a jugar al Call of Duty Modern Warfare World War. Parece que a la profe se le cortó la señal. Call of Duty. Yo me voy a jugar a Además, vieron el nuevo Call of Duty que salió de No me voy a jugar ¿Qué, Julieta, qué dijiste? Free Fire. Voy a jugar GTA. ¿Dijiste, Julieta? Voy a jugar Among Us. Voy a Mejor juego de la vida. Iba a jugar a eso, po. Están grabando las clases. Franklin Michael Trevor. Oigan, están grabando las clases. Yo escuché la tía, escuché la voz de la tía. Tú te pareces a Franklin.
Escuché la voz de la tía, creo. No sé, no está. Sí, yo soy la Yo tía. la había escuchado, yo la escuché. Está hablando con el electricista. O capaz que no se salió, voy a revisar. Creo que sí, alguien me puso en mute. Sí, a mí Creo que también la me están profe. poniendo mute. Y se salió. Ya busqué aquí en el de participantes y no está. No, no está. Ya. A mí delante me pusieron mute. Nos están silenciando. Aquí nos despedimos todos. Vámonos. Son las A mí ya me 11. habían silenciado. En mi video los demás están saliendo. Te lo canto con piano. No sé, creo que sí. Están saliendo porque hay 22, creo vámonos. que eran 24. Cantemos el cumpleaños de Elizabeth y ahí nos vamos. No. Cumpleaños feliz. No se vaya ya, no se ha pensado. Hacemos cumpleaños. Salió alguien. Entonces, Pido un deseo. No se entiende ni una. Feliz. No, se están saliendo. ¿Cómo ven? Salieron dos. Como 24.